Les doy la bienvenida al curso de histología. En este video revisaremos las especializaciones apicales, laterales y basales de las células epiteliales. Recordemos que los tejidos epiteliales, las células tienen una polaridad funcional. La parte de arriba se denomina región apical, la de los lados se llama lateral y la región de abajo se llama región basal o base o cimiento celular. Las células epiteliales tienen especializaciones en estas tres regiones para poder hacer su función y poder unirse entre ellas, formar el tejido, absorber nutrientes, limpiar. Entonces vamos a ver de qué están constituidos esos componentes. Entonces, la región apical tenemos tres tipos de especializaciones: las microvellosidades, los estereocilios y los cilios. Las microvellosidades son proyecciones apicales inmóviles, solamente se mueven con el flujo o el fluido que la contiene. ¿Para qué sirven estas microvellosidades? Específicamente son proyecciones que aumentan el área de la célula, su citoplasma, y son útiles para la absorción de nutrientes o la secreción de sustancias, o sea, para el intercambio con los medios extracelulares o intracelulares. Las microvellosidades están constituidas especialmente por un cúmulo entre 20 y 30 filamentos de actina. Una microvellosidad empieza en un lugar que se denomina velo terminal y se proyecta hacia afuera hasta un punto que se llama una proteína que se llama la villina. Entonces, la proteína villina da el tope máximo a lo que puede llegar una microvellosidad y junto a esa villina hay un tipo de proteínas que se denominan proteínas formadoras de fascículos de actina, como son la espina, la fimbrina y la fascina. Como vemos en esta imagen, hay una proteína que es la miosina 1. Dicha proteína fija a los filamentos de actina a la membrana citoplasmática. Veamos a nivel de velo terminal. Entonces, el velo terminal está compuesto por filamentos de actina que están estabilizados y que gracias a una proteína que se llama la espectrina los pega a nivel del velo terminal, pega sus filamentos de actina a la membrana. Adicional a esto, vemos que existe una proteína que es la miosina 2. Dicha miosina 2 le permite una capacidad contráctil de estas microvellosidades y estas proteínas disminuyen el diámetro de la región apical. Además, la miosina 2 le confiere un cierto grado de movilidad propia de las microvellosidades para mantenerse danzando conforme el fluido se va moviendo dentro de esa proyección de microvellosidades. Entonces, aquí vemos un resumen. La finalidad, lo que les contaba ahorita, esa miosina 2 da un movimiento pasivo debido a la contracción del velo terminal y lo vamos a encontrar en células, en muchas células epiteliales. Dicha proyección aumenta la superficie de absorción y la vamos a encontrar como chapa estriada a nivel del intestino y se le va a denominar borde de cepillo en los túbulos renales. Miremos ahora los estereocilios. Los estereocilios son proyecciones de las células epiteliales. Solo las encontramos a nivel testicular en el epidimo y en el oído. Están hechos de filamentos de actina. Estos filamentos de actina están vinculados por la proteína fimbrina y por la espina, y la proteína que une esos fascículos de filamentos de actina a la membrana citoplasmática es una proteína que se llama la esrina. A nivel basal y cercano a nivel basal de esos estereocilios encontramos un puente citoplasmático que está constituido por una proteína que se llama la actinina. Dicho puente citoplasmático permite ciertas funciones que veremos mucho después en otros módulos y en otros temas, como vemos en esta imagen, que son
que los estereocilios están conectados de manera como una especie de switch para poder detectar los movimientos a nivel extracelular. Entonces vemos, por ejemplo, cómo esas proteínas que están arriba a nivel apical se denominan proteínas de canal, y también dentro están lo que denominamos puentes cruzados. Eso le permitirá a la célula detectar unos cambios de despolarización, y por eso son útiles estos tipos de estereocilios a nivel del oído, específicamente para la audición y el equilibrio. Entonces, aquí nos están haciendo el resumen: un movimiento pasivo. Les recuerdo que estos no tienen movimiento propio, y en el sistema genital, o sea, en los testículos, sirven para absorción, y a nivel sensitivo funcionan como mecanorreceptores, específicamente en audición y equilibrio. Veamos ahora los cilios. Los cilios son proyecciones móviles, tienen actividad de mover sustancias y de mover la célula, porque lo encontramos a nivel respiratorio y lo encontramos en los espermatozoides, en la cola del espermatozoide. Los cilios están hechos de tubulina y está constituido como ejes de microtúbulos, y vamos a ver qué condiciones tiene. Entonces, un cilio está constituido de dímeros de microtúbulos que están alrededor, forman 9 dímeros que buscan un par central. Ese par central de microtúbulos se anclan con una proteína que se llama vaina central. Cada microtúbulo está anclado al microtúbulo de al lado por una proteína que se llama la anexina, y los dímeros de microtúbulos están anclados al par central y a la vaina central por una proteína que se llama conexión radial. A su vez tiene la proteína dineína, que se mueve y camina al par que está inmediatamente al lado. Estas estructuras, como vemos acá, están cubiertas por membrana, obviamente como cualquier proyección, y a nivel basal tienen una lámina alar que los ancla, y su parte donde se pegan a la célula se llama la zona de transición, y hay una estructura, una proteína que forma una estructura que se llama un pedículo basal. Es allí donde se forma una raíz estirada, que es una serie de proteínas de microtúbulos, que por lo general es tubulina gamma, que forma un casquete. Bien, hay dos tipos de cilios. Unos cilios que llaman cilios mótiles, que los encontramos muy comúnmente a nivel respiratorio, porque sirve para transportar secreciones y proteínas y cuerpos extraños. Los encontramos en varias partes del cuerpo, y encontramos un cilio mótil único, que es el flagelo, que es mucho más largo a nivel del espermatozoide. Les muestro aquí. Entonces, cuando la dineína, que es una proteína que está allí, hace la hidrólisis de ATP, tiene una forma que se denomina un golpe como de látigo. Entonces él utiliza esa energía para ese proceso. Aquí vamos a ver un videito. Miremos cómo una célula ciliada está haciendo el barrido de partículas. Esta célula ciliada es tomada de una microscopía funcional de una célula epitelial a nivel traqueal. Bien. Y existen otros cilios que se llaman cilios primarios, que son cilios más de detección de sustancias, que se encuentran casi en todas las células y son bien documentados a nivel renal para detectar el paso de sustancias, y funciona como una especie de antena sensitiva para generar señales al cuerpo para determinar las funciones, para ver si está haciendo o no, si se está dando un movimiento. Entonces vemos aquí en esta imagen como en un túbulo renal, vemos como la orina va pasando a través de ese túbulo renal, y esta célula, que tiene un cilio primario, detecta que ese flujo se está moviendo de manera adecuada y abre unos canales de calcio que le informan al sistema que se está dando un flujo urinario a través del túbulo renal. Bien, ahora vamos a mirar las proyecciones laterales.
Dichas proyecciones laterales son 4: uniones estrechas, uniones adherentes, uniones comunicantes y el desmosoma. Las uniones estrechas son las primeras que se encuentran a nivel lateral porque son las que cierran y forman una especie de saco entre las microvellosidades y las proyecciones apicales que podemos encontrar en una célula epitelial. Estas uniones estrechas fusionan membranas. Eso quiere decir que una célula contigua a la otra se pega incluyendo la proteína e incluyendo los lípidos de la membrana que entran en contacto. Es una unión muy fuerte, es la más fuerte que hay, por ende lo único que hace es que sella de manera hermética y semipermeable a los epitelios. ¿De qué está constituido entonces una unión estrecha? Está constituida por unas proteínas que son la ocludina y la claudina y una proteína tipo YAM, pero la más común es la claudina y la ocludina. Estas dos proteínas son proteínas que atraviesan la membrana, tienen un dominio extracelular que se ancla con la célula del frente, se entrelazan como si fuera una especie de tejido, como si fuera una costura, y la claudina también atraviesa las membranas. En su dominio citoplasmático, la ocludina y la claudina se deben unir a unas proteínas que se llaman proteínas ZO, y estas proteínas son las que integran a claudina y ocludina con los filamentos de actina del citoesqueleto. Las uniones estrechas permiten que se dé el paso entre célula y célula, conocida como la vía paracelular. Como vemos en este detalle de la imagen, la sustancia que quiera atravesar a nivel paracelular debe sortear como en una especie de baches proteicos a la proteína ocludina o claudina para permitir el paso de sustancias y lo que denominamos un canal acuoso tipo claudina, que es lo que estamos viendo allí. Ahora miremos las uniones adherentes. Las uniones adherentes son las que le siguen por debajo de las uniones estrechas y son una unión también fuerte, no es la más fuerte, es la que le sigue en fuerza. Y estas uniones adherentes no fusionan las membranas de las células adyacentes. Esta unión se da gracias a un tipo de proteína que en este caso nos está mostrando, se llama la caderina E, que es una proteína que se enlaza por puentes de calcio, y esta caderina E se debe unir a proteínas de integrina, o sea, integrales de membrana, y en la parte citoplasmática se debe unir a una proteína que se llama la catenina. Esta a su vez se uniría con la vinculina, y la vinculina, como su nombre lo indica, vincula con los filamentos de actina del citoesqueleto. Adicional a esto, el enmallado que se da en este tipo de unión adherente necesita la actinina alfa para poder hacer espacios interfibrosos de las proteínas de actina para hacer un enmallado de muy buena rigidez y adherencia. Además de la caderina, que es una proteína dependiente de calcio, o sea, una unión tipo calcio, existen otras proteínas en este tipo de unión adherente, que son las proteínas de las superfamilias de las inmunoglobulinas por su tamaño. Cuando una unión se da entre dos proteínas, entonces llamamos interacciones homofílicas, porque homo es igual por la misma afinidad. Entonces dos proteínas tipo caderina se unen por el calcio, dos proteínas tipo inmunoglobulina se unen por los dominios de inmunoglobulina, pero existen interacciones heterofílicas, o sea, de moléculas diferentes. Vemos, por ejemplo, una proteína tipo selectina que se une a un carbohidrato de otra célula que se llaman las proteínas tipo CAMS, o moléculas de adhesión a carbohidratos o carbohidratos de adhesión. Otras, como son las integrinas, que se pegan a proteínas de la matriz extracelular, como es la fibronectina.
Miremos ahora las uniones comunicantes. Las uniones comunicantes, como su nombre lo indica, son un tipo de unión que en el inglés se llama unión tipo gap. Es una unión que no es para mantener juntas las células, sino que lo que hace es que las comunica, de allí su nombre. Estas uniones comunicantes están constituidas de una proteína que se llama la conexina. Esta conexina funciona como un diafragma que se abre y se cierra según las necesidades de intercambio de sustancias de una célula a la otra. Este tipo de unión siempre dará una condición que se denomina un sinsitio eléctrico, que significa que a través de la proteína tipo conexina pueden atravesar pequeñas moléculas y iones de un citoplasma al otro, manteniendo un equilibrio eléctrico entre ambas células. La siguiente unión lateral se llama el desmosoma. Es una unión bastante importante a nivel celular. Por lo general siempre se pone en un sitio medio o en la parte media de las células. El desmosoma aquí lo vemos en microscopía electrónica. Vamos a mirar que ese desmosoma no fusiona membranas y se une gracias a dos tipos de proteínas. Unas proteínas transmembranosas que se denominan desmocolina y desmogleína. Estas dos proteínas se ensamblan o se amarran entre ellas en el espacio intercelular, atraviesan la membrana y esa desmocolina y esa desmogleína se anclan a una proteína que se llama una placa proteica o desmoplaquina. Dicha desmoplaquina amarra de manera muy intensa a varios filamentos intermedios del citoesqueleto para mantener anclado el citoesqueleto de ambas células y mantener una unión bastante estable. Con esto hemos terminado entonces la región lateral y pasaremos a lo que es la región basal de las células. Allí tenemos las adhesiones focales y los hemidesmosomas. La región basal tiene como finalidad, es muy importante tener en cuenta que estos tipos de uniones permiten el paso por difusión de los nutrientes del tejido conectivo hacia el sistema epitelial. Entonces, la célula epitelial por lo general siempre tiene en la parte basal unos receptores tipo integrina que le permite reconocer lo que hay abajo en esa membrana basal. Recordemos que esa membrana basal se divide en dos, en una que se llama la lámina basal, que es del propio epitelio, que es la que estamos viendo aquí. Ahí hay un grupo de proteínas que, como vemos, está por ejemplo la entactina y el perlecano, que permiten como una especie de enmallado propio del epitelio que a su vez forma una superestructura y un enmallado que se ancla al colágeno tipo 4 de tanto de la matriz extracelular como a nivel de esta lámina basal. Entonces vamos a mirar la adhesión focal para que tengamos en cuenta esa condición. Entonces la adhesión focal es una unión fuerte a nivel basal. Se ancla a la lámina densa, específicamente a la proteína fibronectina del tejido conectivo, y hace una unión entre una proteína integral, o sea, la integrina, que se ancla a una proteína que es un tipo de placa que se llama la talina, y esa talina se une a otra proteína que se llama vinculina y a la actinina alfa, y estas tres proteínas forman un nudo que a su vez amarran al filamento de actina del citoesqueleto, dándole estabilidad y fortaleza. Por último vamos a ver el hemidesmosoma. El hemidesmosoma realmente es un desmosoma a la mitad, o sea, partido en un pedacito porque solamente se forma hacia la célula epitelial. Entonces, el hemidesmosoma utiliza elementos exactamente iguales que el desmosoma, o sea, que utiliza una desmoplaquina y un grupo de desmogleínas que varían según la condición, pero que le van a dar la condición o le van a dar el nombre de integrinas. Estas integrinas tienen como propiedad anclarse hacia la matriz basal, específicamente en la región de la membrana basal, a una proteína que se llama
la laminina 332 o conocida como laminina basal. Dicha estructura va a permitir el anclaje al resto de proteínas de la matriz extracelular propia del tejido conectivo que está poniendo en esa región basal, y ahí encontramos el colágeno tipo 7 y colágeno tipo 3 y también colágeno tipo 4. Adicional a esto, estamos encontrando fibronectina y entactina. Esta región también ancla obviamente a la desmoplaquina a los filamentos intermedios, lo pega a los filamentos intermedios y forma una estructura de alta adherencia con otras proteínas que son muy similares y forman la desmoplaquina. Bien, con esto hemos terminado este video de las especializaciones epiteliales, tanto apicales, laterales como basales.